Vamos a por la resolución del ejercicio sobre XML, que considero que es muy sencillo, puesto que además también es muy abierto y es muy complicado que tengáis la actividad incorrecta. Para comenzar, vamos a releer. Tenemos aquí un colegio, un comedor de colegio que quiere enviar la petición de sus menús y para ello va a utilizar XML. En el primer elemento que vamos a necesitar es esta cabecera, que al fin y al cabo es un elemento totalmente fijo, que empieza con ese menor que y el interrogante. Después vendrá XML versión, vamos a utilizar el 1.0 y encoding igual a UTF-8. Es bastante sencillo de aprendérselo con el interrogante al final y una vez que lo tengamos ya aprendido, pues esto es quizá lo único que tengamos que memorizar, puesto que el resto de ejercicio es prácticamente libre. Tendremos un elemento raíz que corresponde a los datos del comedor. Aquí es el único momento en el que se indica que tiene que ser mediante atributos y no subelementos, por lo tanto, datos del comedor o comedor. Vamos a elegir como etiqueta esta etiqueta que se denomine comedor y aunque yo lo escriba ahora para cerrar, como vosotros lo vais a tener que ir escribiendo, después ir acordándoos de ir cerrando cada uno de los elementos. Bueno, pues tendría esa etiqueta comedor que va a ser la raíz y a partir de ahí los atributos que identifiquen nombre del comedor y su población. Pues vamos a poner como nombre y aquí todo está correcto. Colegio 01, población Madrid. Como veis, como os decía, es tan abierto que va a ser muy complicado que os equivoquéis. Si continuamos, iríamos ya a la petición, el menú, y aquí, bueno, pues yo voy a utilizar 3 niveles. Vamos a utilizar un identificador que va a ser menú. Es interesante e importante, sobre todo para que vosotros tengáis ese estado de cuando tenéis esta jerarquización, quería decir, y que después justamente para cuando vayáis a pintar esa jerarquía lo tengáis claro. Y dentro de cada uno de los menús o de cada uno de la etiqueta menú, pues voy a pintar este lunes y aquí ya tendré, bueno, pues ya tengo el día de la semana, nombre del primer plato y número de platos de cada uno de ellos. Pues bueno, podría hacer primer, donde primer, cierro, donde el nombre va a ser ensalada y número va a ser, pues por ejemplo, 10 platos de ese primer plato, número. Cerraría lunes, dejándolo al mismo nivel que tenía la anterior etiqueta, no equivocándome con la etiqueta y comprobando que cuando es un atributo siempre va a ir entre comillas y cuando tenemos datos dentro de un elemento o subelemento, pues no hace falta que sean entrecomillados. Ya lo tendría, porque al fin y al cabo tengo el día de la semana, nombre del primer plato, me faltaría segundo plato. Primer, segundo. Y aquí voy a hacer la doble resolución, pero si habéis elegido ya esta resolución, lo interesante es que continuéis con la misma solución. Aquí podríamos poner número primero para que no nos equivocásemos en esa distinción, pero ahora vamos a ver una solución diferente que vuelvo a repetir. Lo interesante, aquí se me había olvidado cerrarlo. Lo interesante es elegir una u otra para seguir una estructura homogénea. En el segundo, pues podría perfectamente poner número y en ese caso sí que va entre comillas. Pues de segundo voy a pedir 20 platos y en este caso va a ser, pues por ejemplo, arroz. Cerraría segundo
De esta forma tenéis cualquiera de las dos soluciones, o bien por este camino o bien por este que es incluso mucho más corto, puesto que si seguimos, hemos dicho que el ejercicio pedía 3 días, aquí me cuesta un poco, puesto que estoy utilizando el Notepad, voy a poner miércoles, cerraría miércoles y voy a elegir esta segunda forma de escribirlo, puesto que es mucho más corta, para que veáis cómo sería de forma homogénea. Y en la última voy a elegir pues la del primer caso. Segundo y primero. 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 Vale, lo siento en mayúscula, está mal. Primero. Primero es importante que absolutamente todas las etiquetas sean iguales. Pues voy a elegir 5. En este caso va a ser caldo. Y del segundo van a ser 10. Y en este caso van a ser macarrones. Ya os podéis imaginar cómo será el tercer elemento. Voy a elegir el primer formato para que veáis, como os he dicho, esa uniformidad. Viernes. Viernes. Voy a elegir este formato. Primer. Segundo. Segundo, segundo. Y aquí cambiaríamos por número segundo. Como podéis observar, al fin y al cabo, la información es exactamente la misma, solo que cambia el cómo estoy utilizando los elementos, subelementos o atributos. Y como no me indica cómo hay que hacerlo, puedo elegir cualquiera de los dos. En este caso, por ejemplo, podría ser queso. De aquí voy a elegir 20 y de segundo voy a elegir fideos y van a ser 30 platos. Ya tengo hecho los 3 días, cierro menú. Importante que esté por el mismo orden jerárquico. Cierro menú. Ya está cerrado menú, cierro comedor. Perfecto. Ya tendría hecho totalmente el esquema de XML que al final me ha costado más explicarlo que hacerlo. Como podéis observar, si lo hago a mano va a ser muy sencillo. Esta forma es muy sencilla. Esta forma es un poco más larga, pero cualquiera de ellas son válidas. Para escribir el árbol jerárquico de XML, pues va a ser también muy sencillo y en este caso podéis utilizar incluso varios colores o un color, simplemente hay que ser ordenado y seguir. Aquí tengo ambos elementos, tengo el XML que acabamos de ver y tengo que seguir esa estructura jerárquica. Me salto el de la definición de XML, que no lo voy a incluir dentro de la información de ese árbol jerárquico y voy a empezar pues por comedor. Pintaría comedor. Comedor. Muy bien, me he salido un poco, pero es un poquitín difícil aquí pintar en la pantalla mismo. Si queréis, como os decía, pues podríamos elegir otro color para los atributos, pero da lo mismo. Dentro de comedor, como podéis observar, tengo el primer atributo que es nombre, nombre igual a colegio, o simplemente poner nombre, ¿de acuerdo? Y el segundo lugar, pues población. Muy bien, ya lo tendría. Población. No es necesario ni os lo estoy pidiendo sin el acento. Nos estoy pidiendo todos los datos. Como os he puesto en el primer caso, eso sería si el ejercicio fuese, si el ejercicio estuviésemos más tiempo y fuese más completo. En principio, con esta versión de población sería más que suficiente. Continuamos ya con los elementos y en este caso sería el menú. Continuamos y dentro del menú tendríamos lunes, miércoles y viernes. Voy a utilizar este último para representar ese último nivel que tendríamos que hacer también en lunes y en miércoles. Y en viernes, pues tendríamos este primer, número primero, aquí vendría primer, número primero,
segundo y número segundo. Que lo más interesante es que lo dibujemos debajo para que quede bien representado ese árbol jerárquico. Sería algo, en vez de haberlo hecho ahí arriba, pues quizá mucho más ordenado, más visual y que representase mejor ese árbol, pues sería los 4 subelementos que tenemos. ¿Qué ocurre si lo hemos hecho como en la etiqueta miércoles? Pues bueno, tan sencillo como hemos hecho en comedor. Sería primero y segundo, y en cada uno de ellos tendríamos solo una etiqueta, tendríamos una etiqueta, un atributo y otro atributo, que sería el de número y el de número. Y ya tendríamos nuestro árbol jerárquico.